Estamos en Infobae TV, estamos con el diputado nacional Carlos Brown, hombre de la provincia de Buenos Aires, del partido FE, el partido que orienta Momo Venegas. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. Me estaba explicando que es el único diputado del bloque de FE. Así es un monobloque y bueno, yo me siento muy bien representando al partido FE y al Momo Venegas, que es un amigo, que está vinculado con nosotros hace muchísimo tiempo. Yo entré como diputado con Eduardo Duhalde, que era candidato a presidente de la República. Pues estamos hablando de 2011, claro. 2011, mi segunda diputación, ¿no? Y la verdad que sigo teniendo una relación muy directa con Duhalde. Comparten el movimiento productivo argentino. Él es el presidente honorario del movimiento productivo argentino, yo soy el presidente ejecutivo. Y allí trabajamos intensamente, una cantidad de tareas. ¿Y a nivel presidencial, con quién están? ¿Con Scioli? Bueno, primero todavía no están suficientemente claras las candidaturas. Nosotros somos opositores a este gobierno, lo hemos hecho sistemáticamente, hemos manifestado nuestra posición con toda claridad en todos estos años. Y en cuanto a definir el acompañamiento, todavía no lo hemos hecho. Porque bueno, estamos mirando un poco el horizonte opositor y no termina de convencer todavía los eventuales candidatos, pero ya lo haremos. Claro, falta tiempo todavía. Sí. Es un problema también, que falte tiempo y la situación esté con retracción económica por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que uno piensa en el tema de las candidaturas y al mismo tiempo dice qué problemas que hay en la Argentina, ¿no? Porque la situación económica es compleja, es muy difícil, la inflación está horadando los salarios de los trabajadores. Yo formo parte de un grupo de legisladores que todos los meses informamos el costo de vida a Congreso. Y la verdad que ya estamos cerca del 40% interanual. Seguramente lo vamos a superar en la próxima estimación que vamos a hacer en estos días. Y bueno, ahí aparece claramente una situación muy grave. Usted se refiere al costo de vida en julio, que parece que viene en alza. Aparentemente está arriba del 2%, con lo cual ya estaremos hablando de un interanual que va a estar superando el 40%. Y esto es muy grave porque los que pagan esta situación son los trabajadores. Ellos hay que agregarle la tremenda presión fiscal que va hacia los trabajadores y hacia los sectores productivos. En el caso de los trabajadores, con el tema de las retenciones por impuesto a las ganancias, y en el caso de los sectores productivos, bueno, para el sector agropecuario llega al 75%. Tenemos un gobierno rico, muchos pobres, y partidos destruidos. Esto es un análisis que hizo Carlitos Pañi los otros días en un encuentro que se hizo en el Consenso Republicano, del cual yo también formo parte, y que a mí me dejó impactado, porque es así, efectivamente, gobierno rico y muchos pobres. Y el gobierno nacional rico. Sí, el gobierno rico, muy rico, como no ha estado ninguno, y utilizando esos fondos de una manera que uno no termina de entender, porque en cambio de hacerlo para resolver los problemas profundos de la Argentina, vinculado en primer lugar con la pobreza y la marginalidad, segundo con la infraestructura y los sectores de la producción, lo único que hace es tratar de resolver sus problemas políticos, porque lo que hace el acompañar a algunos sectores no es resolver el tema, es simplemente darle un paliativo para que lo sigan acompañando y nada más. Y esto se ha ido dando sistemáticamente durante todos estos años y creo que es extremadamente complejo y difícil. ¿Y cómo cree que va a terminar este gobierno? Digamos, ¿va a seguir esta situación o habrá una decadencia? Yo creo que el gobierno ha entrado claramente en decadencia. Lo que pasa es que insiste en esas posiciones, insiste en no aceptar nada de sus errores, desde el tema vudú, pasando por la cuestión económica. Los otros días pasan cosas muy graciosas, ¿no? Yo lo vi a Putin acá. Nosotros estuvimos en una visita oficial a Moscú con un grupo de legisladores y allí se planteó la necesidad de pedirle cosas a Moscú. Por ejemplo, carne de alta calidad. Cuando nos fuimos a la reunión le dije a los diputados oficialistas, cuidado que no le digan que sí, porque usted primero tiene que resolver los problemas internos. Hemos perdido 10 millones de cabezas de ganado, no tenemos stock vacuno, no podemos cumplir con la cuota Hilton, no nos dan los ROE, porque el gobierno nos da los ROE, y ustedes vienen a pedir carne de alta calidad.
O sea, no hay una estrategia vinculada con la solución de los grandes problemas. Hay hechos puntuales, momentos de decir cosas por decirlas, pero después no se resuelven los temas. Usted que conoce bien el peronismo, ¿Cristina es mejor que Néstor o es peor que Néstor? Digamos que Néstor era un hombre que tenía mayor manejo de la política y consecuentemente podía, digamos, quedar mejor con algunos sectores, pero tampoco él tenía un proyecto estratégico y no lo formuló en los momentos que lo podría haber hecho, porque eran los momentos de alza de la Argentina. Salimos de un problema muy serio, Duhalde trabajó fuertemente para eso, él recibió ese acompañamiento, más la situación del mundo, no lo supo aprovechar. Y Cristina tiene menos manejo político, mayores cantidades de equivocaciones y consecuentemente esto ya se está cada vez complicando más. Ahora, había trascendido que el grupo de ustedes con Duhalde a la cabeza apostaba por Scioli, presidente, Massa, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Duhalde ha manifestado esa posición en varias ocasiones, ¿no? Lo ha dicho en el sentido que lo ideal sería que el peronismo, entre paréntesis opositor, porque Scioli todavía no termina de definirse como tal, más se definen los que están dentro del Frente para la Victoria en contra de Scioli que Scioli en contra del Frente para la Victoria, ¿no? Pero digamos, que Scioli se definiera, que Massa ocupara el espacio de la provincia de Buenos Aires, que lo podría ganar con tranquilidad, y a partir de allí pensamos en un gobierno diferente, con reglas distintas. Ojo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia básica? Mira, la primera diferencia es salir a resolver los problemas profundos de la Argentina y no seguir con esta cosmética, y los problemas profundos de la Argentina son los que hemos señalado: pobreza, marginalidad, economía, inflación y posicionamiento ante el mundo. Usted tiene que saber claramente que si estamos beneficiados por una situación de ventaja competitiva en cuanto al tema de los agroalimentos, que se pueden vincular con la agroindustria y que se pueden vincular con el valor agregado, bueno, hay que salir a aprovecharlo y no pensar que los que hacen agricultura o ganadería son la rémora del pasado, son la oligarquía vacuna, los terratenientes, y entonces hay que atacarlos. Cosas que en ningún país del mundo ya se piensa, y acá en la Argentina eso ya no existe más. Es un pensamiento arcaico, ¿no? Muy arcaico. Pretendiendo ser moderno, en realidad es arcaico. Pero muy arcaico porque se enfrenta innecesariamente, mire, con el tema de la producción en general, pero particularmente en la agroindustria. El primer beneficiado es el gobierno, el primero que recauda es el gobierno. Lo que pasa es que ha optado por complicarle la vida a los sectores productivos en cambio de facilitarle cosas. Le saca cuando las cosas andan bien y no le entrega nada cuando las cosas andan mal. Hoy tenemos un drama que no se está hablando suficientemente, que es el tema climatológico. Hoy en la provincia de Buenos Aires y en las provincias del norte y una cantidad de otras provincias hay inundaciones, no han podido cosechar o los que tienen hacienda no pueden obtener rindes como corresponde y nadie acompaña, siguen castigando de la misma forma porque no sé qué creerán, que el solo hecho de tener un pedazo de campo es ser multimillonario y hay que castigarlo. Ustedes, claro, en aquella enorme crisis del 2001 y después de la transferencia de ingresos que implicaba la devaluación, colocaron retenciones al campo. Sí, ¿usted cree que tienen que seguir las retenciones o hay esas que retenciones no tienen nada que ver con estas retenciones, ni la política del sector, nada tiene que ver con esta política actual. Fueron retenciones consensuadas a través de la mesa del acuerdo con los argentinos, consensuadas con las 4 entidades del campo y con el gobierno. Eran retenciones de mucho menor valor y se hicieron al mismo tiempo acompañando la colocación de los productos en el exterior. Acá las retenciones son imposibles de cumplir. Fíjese, volviendo un poco al tema de la carne y esta cuestión de Rusia, ¿no? 15% de retenciones, en aquel entonces no existían, o eran de un 2, de un 3, llegó a un 5%. 15%, no saca de escala a nivel mundial. Claro. Nos imposibilita competir con otros países que antes con nosotros tenían una relación casi de dependencia. Paraguay, Uruguay, Brasil. Brasil tenía 40 millones de cabezas ganadas, hoy tiene 250 millones de cabezas ganadas. Nosotros teníamos cerca de 60, tenemos 50.
Ha habido toda una distorsión de la estructura productiva. Y si hablamos de la industria en sí misma, estamos vinculados con Brasil. Brasil se refríe y nosotros nos morimos. Fíjese lo que está pasando con la industria automotriz, que aparte le metieron cosas desde el gobierno, ¿no? El famoso impuesto a los bienes suntuarios. Yo dije en el Parlamento, en esa ocasión, en la sesión, que esto iba a afectar a toda la estructura de la industria automotriz. Y así fue, porque encima lo colocaron fija, no lo colocaron movible, y ahora se encuentra que una cantidad inmensa de vehículos que no son suntuarios, pagan como suntuarios. Ahora, con las retenciones al campo, ¿qué habría que hacer? Las retenciones al campo habría que hacer, primero, ver lo que es la República Argentina. No es lo mismo que pague retenciones alguien que está a 2.000 kilómetros del puerto que otro que está a 200. O sea, estratificar. Y después, de acuerdo a los bienes en juego, habrá algunos que usted le podrá dejar esas retenciones o bajárselas un poco y otros que tendrá que eliminarlas directamente. Entonces hay que hacer un juego distinto. Yo creo que las retenciones por un tiempo van a tener que seguir, pero segmentadas, bajándolas y viendo claramente cuáles productos deben ser. Por ejemplo, las economías regionales, no puede ser que tengan retenciones. La carne no puede ser que tenga retenciones. El trigo debe ser auspiciado. Tenemos la cosecha de trigo y la siembra de trigo más baja de los últimos 100 años, cuando andábamos con el arado Mancera. Y ahora tenemos la super tecnología que el mundo nos envidia con la siembra directa. Además el pan recaro. ¿Y el pan dónde está? La mesa de los argentinos. ¿Dónde está el cuidado de la mesa de los argentinos? En ningún lugar. No ha habido un cuidado de la mesa de los argentinos. La carne está cara, el pan está caro, la inflación existe. O sea, que no han sabido armar un esquema. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un gran exportador de carne. Y en la mesa de los uruguayos existen los cortes populares que tienen precios diferentes. Y aquel que se quiere comer un lomo, que lo pague a un precio diferente. Pero el asado de los argentinos podría haber sido cuidado. El puchero de los argentinos, una cantidad de cortes deberían haber sido cuidados y el resto haber dejado, en primer lugar, cumpliendo la cuota Hilton. Ahora, yendo a temas más políticos, ¿usted cree que esta ofensiva de la oposición contra el vicepresidente por el tema del procesamiento por hechos de corrupción va a continuar? Mire, pero acá el vicepresidente tiene un problema muy serio. Cada día que pasa va a tener mayores problemas. Ahora el miércoles lo vuelvan a citar y es muy posible que le bajen otro procesamiento. El vicepresidente de la República... Esta vez por un auto con papeles falsos. Ha cometido gravísimos errores. Y la presidenta tenía la obligación de saberlo antes de nombrarlo así con el dedo y por arriba de cualquiera vicepresidente de la República, y no lo hizo. Entonces yo creo que él está con una condena social muy grave, a la que se une una condena política significativa, y cada día que pasa le va a resultar más difícil, inclusive con sus propios. Bueno, lo vimos en Tucumán, se mandó una arenga tremenda, gritaba, parecía un caudillo, y después cuando veíamos los ministros y los que estaban allí, no lo aplaudían. Cuando fue a saludarlo, el caso Randazzo, no lo quiso saludar, porque el rechazo ya no es solo en las filas de la oposición, el rechazo es generalizado. O sea, ¿cómo cree que termina esta situación de Butú? No sé, porque es tan cara dura que es capaz de seguir. Pero a mí me parece que su hombre no puede caminar por la calle. Le pasa lo que hoy desgraciadamente también le pasa a Menem, pero a él le pasa ya en función y un hombre bastante más joven, no puede andar por la calle. Lo vimos cuando bajó de su viaje, se tuvo que meter adentro de un auto con vidrios polarizados y salir corriendo. Si en la calle la gente lo reconoce, estoy seguro que lo estarían agraviando. ¿Y los diputados del Frente para la Victoria en privado qué dicen? En privado dicen que este hombre es un impresentable, pero en público se someten a una digamos, obediencia militante, que en alguna medida, a ver, yo como hombre de la política digo, la verdad, hay que tener ganas y al mismo tiempo hay que tener valor, ¿no? Porque, bueno, hay que tragarse sapo en la política. Y tragarse, ¿no? Sapo. Este es un sapón. Dios, yo lo veía los otros días, yo estuve presente en la comisión de juicio político, donde nos pusieron en un lugar el más chiquito que había, no entraba nadie, no entraban los periodistas, no entrábamos nosotros,
y yo los veía, ¿no? Y veía esa actitud así férrea de defensa, y al mismo tiempo me daba cuenta que estaban todos muy molestos, porque realmente no es muy simpático tener que estar defendiendo a un hombre que tiene sobre sus espaldas tantas acusaciones, y en el caso concreto del auto de procesamiento del juez Lijo, un auto de procesamiento de 330 páginas con un grado de fundamentación muy fuerte, no es cualquier cosa lo que se le impute, lo que se le dice, y consecuentemente la verdad que yo creo que ellos deben estar muy molestos. Claro, además está el hecho político, que es comprensible hasta cierto punto que la presidenta prefiera no perder poder, pero el tema es la gravedad de los hechos, porque se le está acusando de quedarse con una empresa a partir de su cargo público, ¿no? La presidenta a lo mejor se imagina desde Frondizi con su famoso vicepresidente Gómez, pasando por tantos otros, el caso más puntual de la Rúa, y no querrá quedar debilitada y que el día de mañana esto le termine ocasionando un problema a ella. Pero me parece que allí se equivoca, porque ella debería haber limpiado esa situación y haberlo hecho con toda claridad para que nadie pueda decir que ella tiene alguna relación con estos hechos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Cosa que se está diciendo, porque no se termina de entender un vicepresidente a este nivel digamos, de imputación, y sentado al lado de la presidenta, y estas son las cosas que a veces también perturba con algunos otros, ¿no? El caso a veces de Scioli, verlo sentado también ahí al lado, son cosas que yo creo que la ciudadanía va a terminar castigando, porque esto es una mancha, como decíamos cuando éramos chicos, la mancha de tuco, ¿no? Es una mancha de tuco que te salpica para todos lados y que te deja muy mal. La última pregunta, ¿está Sí. de acuerdo con la propuesta de algunos opositores de crear una CONADEP de la corrupción? No estaría nada mal, porque creo que la Argentina, después de las cosas que han pasado en el gobierno de Menem, las cosas que se vivieron en el gobierno de la Rúa con la famosa Banelco, y las cosas que han pasado ahora con este gobierno, la Argentina necesita de un baño de honestidad, y que los que quieran detentar el poder sean muy claros en ese sentido, que no tengan nada que ver. Por eso es que algunos dicen, bueno, mirá que este estuvo en tal cargo, que este estuvo en tal otro. Es complejo. Y del otro sector opositor que no hemos hecho referencia, que es el caso de Lunen, digamos que falta un liderazgo medianamente fuerte, no digo carismático, sino medianamente fuerte, como para que uno crea que la ciudadanía lo puede acompañar y que se van a resolver los problemas. Wiener, ¿no?, está está como pinchado, ¿no? Wiener es un hombre realmente muy interesante, yo le tengo un gran afecto en lo personal, pero me da la sensación que le falta fuerza. Lo mismo le pasa a Cobo. A lo mejor de todos ellos, el que tiene mayor claridad para mí es Sanz. Pero tiene menos carisma que Cobo, me da la impresión. Pero no, menor acompañamiento, no sé el carisma, no sé por qué no tiene acompañamiento. Un poco lo que pasa con De la Sota. A ver, yo creo que un candidato excelente para nosotros, para el peronismo, que a lo mejor produciría un cambio trascendente y que ha tenido una posición clara desde siempre, sería De la Sota, pero le falta el acompañamiento. O sea, los dos que podrían ser desde el punto de vista de la oposición, Sanz por un lado, De la Sota por el otro, le falta acompañamiento. Y lo que lo tienen claramente, como el caso de Massa, en una medida Scioli, digamos que tienen cosas que no terminan de convencer. Muy bien. Muchas gracias, diputado Brown, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, muy amable.